niños y niñas, bienvenidos a la escuela dominical. En el estelar de hoy de personajes bíblicos, se luce en el escenario Sansón. Hola mis queridos niños, que el Señor nos bendiga a todos nosotros y nos dé mucha gracia para entender su palabra en este día. Hoy vamos a hablar de un personaje muy fuerte, nos referimos a Sansón. Vamos a entender de dónde venía la fuerza y la fortaleza que tenía Sansón. Vamos a entender cuáles fueron los motivos que llevaron a Sansón a caer en la desobediencia. ¿Qué ocurre cuando nosotros desobedecemos a Dios y qué pasa cuando nosotros desechamos las bendiciones del Señor? Y vamos a comprender finalmente por qué Sansón aparece en Hebreos en el capítulo 11 haciendo alusión a su fe. La historia de Sansón es muy triste y muy trágica y tiene un final fatal. El inicio de esta historia ocurre cuando el pueblo de Israel estaba siendo dominado y atacado por los filisteos. Los filisteos estaban atacando a Israel y lo estuvieron dominando durante 40 años. Pero el Señor en su gran misericordia escuchó los gemidos y escuchó el clamor del pueblo de Israel y les envió un Salvador, un nuevo juez. Y este juez fue Sansón. Sansón fue anunciado desde antes de su nacimiento y se lo anuncia el ángel de Jehová a su madre. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 13 de Jueces. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El Señor le anuncia a esta mujer que iba a ser madre de Sansón, que ella no se preocupara de su esterilidad porque ella iba a ser madre. Ella confía en el ángel de Jehová, en sus palabras, se lo comunica a su esposo y ambos estaban confiando en el Señor y sabían que la promesa del Señor se iba a cumplir. Pero había un detalle: Sansón iba a estar dedicado por completo al Señor, porque el ángel de Jehová le dice a esta mujer que Sansón iba a ser nazareo. Nazareo significa consagrado o separado. Iba a estar solamente dedicado al servicio del Señor para librar las batallas del pueblo de Israel contra el pueblo enemigo que eran los filisteos. Y tenía 3 requisitos Sansón para ser nazareo. En primer lugar, él no podía consumir ningún tipo de vino. No podía consumir bebidas con alcohol ni nada que saliera de la vid. Ni siquiera podía comer uvas. En segundo punto, Sansón no podía contaminarse tocando cadáveres, de humanos como de animales. Y lo tercero era que Sansón tenía que hacer valer este pacto y esta alianza con el Señor de su condición de consagrado a Dios, no cortando su cabello. Como Sansón fue nazareo desde su nacimiento hasta el fin de su vida, o sea, por toda su vida, él jamás podía cortar su cabello. Y esa era la unión y el símbolo de la consagración del nazareo. Los padres estaban confiando en el Señor, le rinden un homenaje a Dios, le entregan una ofrenda agradable al Señor, porque ellos habían hecho suya esta promesa y iban a hacer tal cual como el ángel estaba diciendo. Sansón empieza a crecer y nos dice el versículo 25 del capítulo 13 lo siguiente: Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El espíritu del Señor se apoderaba siempre de Sansón y ahí estaba su fuerza, o sea, el Señor estaba con Sansón. Sansón pertenecía a la tribu de Dan y vivía en la ciudad de Sora. Y Sansón significa pequeño sol. Luego en el capítulo 14 el Señor nos dice que Sansón había encontrado una mujer filistea muy hermosa, la encontró agradable a la vista, como dice su palabra, y se enamora de ella. Y le dice Sansón a sus padres que quiere que la desposen con esta mujer porque quiere que sea su prometida. Pero los padres de Sansón le aconsejan, le advierten que mejor elija una mujer del pueblo de Israel, que eran sus hermanas,
porque él no se podía contaminar con los pueblos paganos, porque los filisteos eran paganos, no creían en el Señor. Pero Sansón fue obstinado y no quiso hacer caso a la ordenanza de sus padres y les dice que la quiere a ella como mujer. Acá vemos la primera desobediencia de Sansón. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres, porque este es un mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que nuestros días sean alargados. Pero Sansón no quiso obedecer. Luego, en el trayecto hacia esta mujer con la cual se iban a comprometer, Sansón encuentra en el camino una fiera, encuentra un león con la cual Sansón se enfrenta. Y dice la palabra de Dios que viene la presencia del Espíritu Santo a Sansón y él con toda su fuerza destruye al león y lo mata. Pasa el tiempo, pasan algunos meses y Sansón vuelve a pasar por el lugar donde se había enfrentado con el león. Y vamos a leer el versículo 8 del capítulo 14 de Jueces. Y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, refiriéndose a tomar a su esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Acá Sansón tomó la miel desde el cadáver del león. Recordemos que uno de los requisitos del nazareo era que no podía contaminarse tocando cadáveres. Pero nuevamente Sansón desobedeció a la palabra del Señor. Acá vemos una nueva falta, un nuevo error de Sansón. Luego, cuando se estaba celebrando la fiesta, la boda del matrimonio, él hace un acertijo y un enigma con los acompañantes de la boda. A lo cual Sansón perdió en esta apuesta y él tuvo que pagar la apuesta. Pero cuando Sansón estaba pagando la apuesta, que consistía en entregar ciertas vestiduras a las personas con las cuales él se había hecho este acertijo, la mujer de Sansón se la entregan a otro hombre. Y es aquí cuando Sansón se llena de ira, se llena de furia, y él en venganza amarra varias teas con fuego encendido en colas de zorros. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 15 que él cazó 300 zorras y a estas zorras él le ató en sus colas estas teas con fuego encendido y las soltó en los campos de los filisteos. Y este campo se incendió por completo. Se destruyeron las siembras y los filisteos también se quisieron vengar y en venganza mataron a su prometida y al padre de su prometida. Pero la furia era más grande en Sansón y él siguió vengándose de los enemigos. Fue así como los filisteos tenían tanta rabia y enojo contra Sansón que quisieron atraparlo y lo quisieron atacar para darle muerte. Y dice la palabra del Señor que los filisteos fueron hacia Judá, donde estaba Sansón oculto, y el pueblo de Judá habla con Sansón y Sansón se entrega. Lo amarran con varias cuerdas muy firmes para entregarlo a los filisteos, pero en el camino Sansón volvió la presencia del Señor a su vida y él, con esa fuerza que él tenía, destruyó esas cuerdas y se pudo liberar. Pasó el tiempo y Sansón, en el capítulo 16, nos dice el Señor que encontró a Dalila, que era una nueva mujer que él se había encontrado, que también era una mujer pagana, y se enamora de ella. Acá vemos nuevamente que Sansón sucumbió a las tentaciones de la carne. Él siempre estaba seducido por las mujeres, pero no las mujeres que le convenían. Entonces Sansón se juntó con esta mujer Dalila y a la mujer los filisteos le habían dicho que querían saber de dónde provenía la fuerza de Sansón y le hacen una oferta a Dalila para que ella descubra de dónde venía esa fortaleza y le pagan mucho dinero para que ella lo descubra. Es así como esta mujer seduce varias veces a Sansón y lo hace 3 veces para que Sansón le revelara de dónde venía su fuerza. Y esas 3 veces Sansón la engaña y le miente. Pero finalmente fue tanta la insistencia de esta mujer que Sansón le dice que toda su fuerza venía desde su cabello.
que si su cabello era cortado, era rapada su cabeza, toda su fuerza se iba a ir. Y vamos a leer el versículo 19 del capítulo 16. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Acá nos indica la palabra del Señor que cuando fue cortado su pelo, todas sus fuerzas se fueron, y de esta forma los filisteos pudieron atrapar a Sansón y tomarlo cautivo. Vamos a leer también el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Fue tanta la desobediencia y tan bajo que cayó Sansón, que lo atraparon los filisteos, le quitaron los ojos, o sea, él dejó de ver la luz del Señor. Ataron su cuerpo con cadenas, o sea, el pecado lo envolvió de tal magnitud, con tanta fuerza, que ya no tenía fuerza para defenderse. Y lo echaron en la cárcel, donde él se dedicó a moler, o sea, él no estaba cumpliendo su labor, que era originalmente servir al Señor en las batallas. Él no tenía que dedicarse a moler trigo. Pero el Señor en su misericordia volvió a acordarse de Sansón, y le vamos a leer el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Sansón meditó y entendió que él no era nada sin la presencia del Señor, y él le clama a Jehová. Vamos a leer el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón se arrepintió de todo su mal. Recordó que esa fuerza y ese poder solamente venía del Señor, de nadie más. No eran sus capacidades lo que le hacía tener gran fuerza. Él se acordó del Señor, le pidió misericordia, y el Señor escuchó esta oración y le da una nueva fuerza, y con esta fuerza que el Señor le da, él destruye el lugar donde se estaba celebrando un triunfo de los filisteos, y él echa abajo todo el recinto y mata a más hombres que en toda su vida, como nos dice la Escritura. Pero en ese momento, como él destruye ese lugar, también destruye su vida, porque él tuvo que romper unos pilares fuertes, unas columnas muy altas donde se sostenía este recinto, y cae toda la fuerza, mueren todas las personas, pero él también muere. Por lo tanto, nosotros podemos entender con esta enseñanza, mis queridos niños, que la presencia del Señor siempre está con nosotros cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos apartamos de su presencia, desechamos sus bendiciones, el Señor también se entristece, y Él no nos da su favor cuando nosotros no estamos en sus caminos. Y Sansón lo recordó muy tarde, porque él murió finalmente por su desobediencia, por la ira que lo embargaba, y por la capacidad que él pensaba que su fuerza solamente estaba en él. Y Dios, ¿por qué le dio esta nueva oportunidad y le dio nuevas fuerzas? Porque Sansón se arrepintió. Es por eso que Sansón aparece en el libro de Hebreos haciendo alusión a su fe, porque finalmente él recapacitó en su debilidad, sabiendo que la fuerza y todo su poder venía de nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga esta enseñanza en nuestros corazones. Recordemos que toda la fuerza de nuestro ser viene solamente de Jehová. Nada podemos hacer si su presencia no está con nosotros. Repasen esta enseñanza, medítenla en sus vidas, y que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad.